Pasamos al punto segundo del orden del día. Debate final de la proposición de ley de regulación de los senderos de la Comunidad Autónoma de Andalucía que presentó el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía. Para iniciar el debate tendrá en primer lugar la palabra por el Grupo de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, la señora Pérez Rodríguez y así sucesivamente el resto de grupos parlamentarios. Señora Pérez Rodríguez. Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes a todas. Quiero enviar en primer lugar un saludo a quienes nos acompañan en este plenario para el debate de la Ley de Senderos de Andalucía, a todos los representantes de las distintas federaciones del deporte, de montaña, como no podía ser de otra manera, en un día especial para Andalucía. El reparto competencial que hay establecido en la propia Constitución permite la aprobación de normas sobre la señalización de los senderos en las distintas comunidades autónomas. Y Andalucía se estaba quedando atrás, señorías. Ya fue el País Vasco quien, allá por el año 1996, reguló los senderos. Por tanto, Andalucía va a la cola, pero esperemos que sea cabeza pronto en esta implementación del decreto. El acercamiento de una parte importante de la sociedad a la práctica de actividades de la naturaleza es un fenómeno relativamente nuevo y, por tanto, exige de una reflexión y de una regulación acorde con el mismo. El número de personas que utilizan los espacios naturales aumenta de forma constante, haciéndolo también las nuevas formas de disfrute de dichos espacios, especialmente mediante la práctica en los mismos de actividades deportivas. Si bien es cierto que este acercamiento de la sociedad a la práctica deportiva es aconsejable y positiva por tratarse de actividades saludables en las que se fomenta la convivencia de las personas, se fomenta la tolerancia, el conocimiento y el respeto al medio natural. No lo es menos la necesidad de regular dicha práctica, el objeto de compatibilizarla con la protección del medio ambiente en el que en ocasiones también se desarrolla. A su vez, toda regulación de actividades debe de ser muy meditada y fruto generalmente de la demanda social. Meditada lo ha sido hasta el punto de que este debate llega al Parlamento justo 9 meses después de que se iniciara la consideración o la toma en consideración de esa propuesta de ley en este plenario. Un parto ha durado prácticamente el poder traer en la tarde de hoy esta ley de regulación de senderos de Andalucía. De este modo, esta ley de regulación de senderos de nuestra comunidad es reflejo también de una demanda existente y creciente. Existente porque se lleva esperando no los 9 meses, como he dicho, del parto de esta ley, sino aproximadamente unos 12 años. Y creciente porque son cada vez más los que practican dicha actividad, independientemente de los valores culturales, medioambientales y turísticos que paralelamente se llevan a la práctica. Por ello, esta ley tiene cabida dentro de la consejería o dentro del debate de la Comisión de Turismo y Deporte y no dentro de la de Medio Ambiente, como parecía en un principio cuando se inició este debate. De hecho, la propia Federación de Montañismo y la entonces Dirección General de Deporte trabajaron conjuntamente diversos documentos técnicos y legales sobre la regulación del senderismo en Andalucía, realizando un estudio justificativo y una propuesta de decreto ya allá por el año 2007, siendo entonces secretario del Deporte el actual vicepresidente del Gobierno, el señor don Manuel Jiménez Barrio. Y esto se hizo a través de un convenio de colaboración con la Universidad de Córdoba, que también hay que destacar, dicho así de paso, pues nos costó a los andaluces un importante montante económico. Pero desde aquella fecha hasta el día de hoy, el Gobierno, respecto a la regulación de senderos,
no ha hecho nada. De hecho, ahí está el trabajo de la proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Podemos. Decía el presidente de la Federación de Montañismo, el señor don Julio Perea Cañas, que nos acompaña también en la tarde de hoy, decía en las comparecencias que tuvieron lugar en octubre en esta Cámara que para conducir un vehículo debíamos respetar un reglamento de tráfico. Y haciendo un símil, pues nos comentaba en aquel momento la necesidad, por tanto, de regular y señalizar los senderos. Y más ahora que estamos en un momento dulce de expansión y difusión de nuestros deportes, no solo de senderismo, sino también, y citaba entonces un ejemplo que también hay que poner en valor en la tarde de hoy, como puede ser muchos de ellos, pero por citar uno más, pues la marcha nórdica como última incorporación, que es andar con bastones, con unos éxitos magníficos, sobre todo por los efectos tan positivos que tienen para la salud. Por tanto, estamos hablando de que regulamos una actividad deportiva totalmente relacionada con el bien que conlleva para nuestra salud y además lo regulamos en una consejería que tiene competencias. No extraigamos las competencias del deporte, pero sí sabemos y somos conscientes de que es un tema totalmente transversal con agricultura, ganadería, medio ambiente, haciendo todos los usos compatibles y, sobre todo, sostenibles. También, a lo largo de todas y cada una de las intervenciones que tuvieron lugar en esa comparecencia, en definitiva, lo que nos llevaron a la conclusión es que necesitábamos modificar el texto inicial. Porque sabemos que Andalucía es la mayor instalación de senderos, así nos lo manifestaban muchos de los comparecientes en aquella tarde, pero había muchas preocupaciones y muchas ideas encontradas. Y lo relevante ahora es que definitivamente no hemos dejado pasar esa oportunidad que sí se dejó pasar en el año 2007, una oportunidad histórica para la regulación de los senderos en nuestra comunidad, para regular una actividad deportiva que consiste en caminar por el campo siguiendo un itinerario determinado. Entendiendo el senderismo como caminar por placer, como una actividad deportiva no competitiva sobre caminos ubicados en el medio natural, era necesario, como estamos haciendo en la tarde de hoy, aprobar un marco legal para compatibilizar los usos de los mismos y, sobre todo, garantizar esa sostenibilidad. En esta ocasión aprobamos hoy un texto en el que todos los grupos nos viésemos representados, porque integraba, y creo que integra, todas las enmiendas, al menos las que nuestro grupo de Izquierda Unida proponía, y además prevé para su desarrollo posterior un decreto. Y aquí está la novedad, señorías, porque si bien el texto que hoy se trae a pleno para su aprobación no es el texto inicial, sí marca el camino para un texto definitivo que verá la luz con la aprobación definitiva de un decreto por parte del Gobierno de Andalucía. Pero digo que es la novedad porque es algo inédito en esta Cámara y es el compromiso y la aprobación por parte del Gobierno de Andalucía de un decreto que ya está cerrado y estaba cerrado con el visto bueno de todos los grupos y también del Gobierno y con el visto bueno, como digo, de una mayoría. Y desde luego aquí, desde esta tribuna, quiero agradecer la generosidad del proponente de la ley, del señor Moscoso, para conseguir el consenso, fruto también de innumerables reuniones y negociaciones con todos los grupos, así también como con el Gobierno. Y agradecer también el trabajo que han hecho el resto de ponentes en la materia y también tengo que agradecerle, ya lo hicimos en la comisión, el trabajo y lo que ha tenido que aguantar el letrado con todas y cada una de nuestras modificaciones a este texto, pero que ha dado y ha llegado a buen puerto y ha dado buen resultado. Por tanto, por primera vez se aprobará un decreto que ha nacido del consenso, no del Parlamento, sino de los agentes sociales y de las federaciones, que son realmente los protagonistas de quienes han facilitado que tengamos hoy esta ley. Pena que no suceda lo mismo con otras materias, como es el caso que acabamos de debatir del decretazo de escuelas infantiles, que se ha impuesto sin negociación ni diálogo. Por eso hay que demostrar que es posible hacer las cosas de otra manera. Y de ahí también el esfuerzo por parte del Partido Socialista, que veía cómo podíamos aprobar una ley con su voto en contra, obligando al Gobierno a cumplirla. Digo su voto en contra porque así lo hizo cuando se debatió en pleno esa toma en consideración de la propuesta de ley del Grupo Parlamentario de Podemos. Izquierda Unida ya lo dijo el 20 de julio del año pasado, que nos parecía excesiva la regulación de los senderos vía ley y que era más conveniente hacerlo vía decreto,
solventado este excesivo exceso normativo, dijimos que nos implicaríamos y así lo hemos hecho. Y tras largas conversaciones presentamos nuestras enmiendas, las cuales iban en aras a mejorar el texto y por ello compartimos el sentir definitivo del texto que se aprueba y también del decreto que ha aprobado el Gobierno y, por tanto, nuestro voto será favorable. Andalucía dispone ya de una ley para el deporte recientemente aprobada, dispone también o dispondrá en cuanto se vote de una ley de senderos y también dispondrá de ese decreto para dar esa seguridad jurídica a los practicantes del senderismo. Como bien digo, el decreto ya desarrollará el mismo, prevé ordenar toda la actividad deportiva de los senderos, desde la protección y la conservación del medio natural, fomentar el conocimiento del medio natural, fomentar la integración de los senderos de Andalucía con el reto de senderos nacionales e internacionales y, por tanto, desde nuestro grupo entendemos que se ha hecho un gran trabajo, que ha obtenido sus frutos y le doy la enhorabuena a todos y cada uno de los que han participado en este largo proceso, pero que ha tenido un buen hijo parido en esta tarde. Gracias, señora Pérez. Interviene a continuación el diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Funes Arjona. Señoría, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes también a quienes desde el público nos acompañan en el debate final del dictamen de la Ley de Senderos. Es un dictamen que, pese a la apariencia, a la brevedad, ha supuesto de mucho esfuerzo. Ha sido complicado. Hemos ido agotando los plazos. Me uno al sentir de la portavoz de Izquierda Unida diciendo que, en fin, que teníamos ya un poco loco a nuestro letrado. Y es que, a pesar de esa apariencia inocua, encerraba importantes dificultades. Su llegada ya despertó reticencias y nosotros desde el inicio consideramos que se estaba utilizando un arma muy potente para, no voy a decir para una cuestión menor, pero sí para una cuestión que debiera haberse colgado sobre la ley del deporte. Y significaba también crear un precedente que podía suponer un aluvión en cascadas de disciplinas deportivas que quisieran tener una regulación homóloga a esta, por aquello del prurito, ¿no? Mi grupo se posicionó a favor. Claro, parece que con estos precedentes mi grupo se tendría que haber posicionado en contra. No, mi grupo se posicionó a favor y no fuimos incoherentes. Voy a intentar explicar por qué no fuimos incoherentes. Por cierto, no está aquí la señorita Libertad, pues le iba a decir que en un régimen caciquil, absolutista, con el apoyo del IBEX 35, va a sacar una proposición de ley el Grupo Podemos. Por tanto, que se revise un poco esas concepciones que tiene sobre la vida parlamentaria para matizar un poquito determinados comentarios. Decía que los argumentos que nosotros vamos a utilizar, que voy a utilizar para decir por qué apoyamos la tramitación de esta ley son varios. No era una cuestión nueva para el Ejecutivo. Parece ser que ya había en un cajón un borrador largo tiempo durmiendo. Y esa inacción del Gobierno fue lo que a mi grupo pues le supuso un estímulo para dar el place a esta iniciativa. Tampoco fue quién fue el proponente. El ejemplo está que el proponente es Podemos. Si lo que llega de Podemos no lo podemos aceptar, esta ley no estaría aquí. No estaríamos ahora aquí. Por tanto, no fue quién es el padre o la madre de la criatura, sino la pertinencia o no de la ley en cuestión. Además, entendemos que era una medida pedagógica para el Gobierno. Cuando no se tiene mayoría absoluta, también hay que dialogar. Pero es que cuando no se tiene, se está obligado. Y hay que cambiar el chip. Por tanto, nuestro sí fue un sí a la necesidad de regular los senderos. Nos parece que hay que regularlos, que está muy bien. Un sí a todo aquello que pueda ayudar a nuestra comunidad y regular los senderos por la ingente cantidad que mueve en todas partes. Aquí en España estamos empezando, como quien dice, pero hay países en los cuales es un deporte muy seguido con el impacto económico que eso tiene. Y un sí, en definitiva, al acuerdo, al consenso, a que podemos sacar las cosas por mayoría mejor que dejar a nadie en el camino. Por eso mi reconocimiento a los que lo han hecho posible, que son los ponentes, a David,
que pues ha puesto el hombre toda la carne en el asador. A Marisa, en que se ha tomado la ley como si fuese suya cuando el perro no era suyo, como ella dice habitualmente. A Mari Carmen, y bueno, yo he puesto también de mi parte lo poco o mucho que haya podido hacer. Y a la señora Alarcón, que espero que se sume a este consenso. Dejó cierta duda, cierta sospecha en la última comisión, pero yo creo que usted se vendrá al camino, porque hay muchas más razones para el acuerdo que para el desacuerdo. Yo estoy convencido que va a ser así. España está aún lejos, he dicho antes, de determinados países. Por ejemplo, Alemania mueve 40 millones, Francia e Inglaterra están por 15 millones. En España se habla de unos 4 millones que hacen senderismo. Es una cifra importante, pero en fin, tenemos que multiplicarla. Y Andalucía tiene una red de senderos muy grande. Y puede ser esto un estímulo, un acicate más, una razón más para visitarnos. Porque esto va a permitir, además de rehabilitar la red de caminos tradicionales, de calzadas, de cañadas, de itinerarios mineros, religiosos, de vía de comunicación entre pueblos, son suficientes razones para aprobar y para apoyar esta regulación. El problema, repito, se ceñía al marco, porque al final va a quedar regulado, y va a quedar regulado una ley marco, una ley, en fin, recortadita, pero una ley que nos lleva a un decreto que me acaban de confirmar, que ya está colgado y sujeto a alegaciones por parte de todas las organizaciones que quieran decir algo. No parecía fácil llegar hasta donde hemos llegado, y no parecía fácil llegar como vamos a llegar, con el consenso. Y no parecía fácil porque a medida que los comparecientes iban pasando, los cazadores nos decían que los deportistas se querían apropiar de los senderos, que el mundo cinegético no aparecía en la definición, y que ellos además tienen determinadas épocas, como son las monterías, que a ver cómo compaginamos estar pegando tiros con gente paseando, que era una cuestión compleja. Las asociaciones agrícolas también tenían serias dudas. Cómo compatibilizar los usos agrarios, el uso de vehículos, las fincas privadas. Estimaban, además, con diferencias entre unas y otras, que es una proposición de ley innecesaria. En eso nosotros coincidimos, no en la regulación, que lo vemos necesario, en la regulación vía ley. Los registradores de la propiedad pues presentaban dificultades sobre las autorizaciones para transitar por fincas privadas, en especial cuando éstas cambiasen de propietario. Los amigos del Camino de Santiago decían que ellos tenían también su señalética propia y que tienen 1.112 kilómetros y que ellos querían que se les respetase esas señales. El conservador del Parque Nacional de Sierra Nevada también hizo ciertas alegaciones, incluso ecologistas de Nación. Los municipios miraban con cierto recelo por aquello de vulnerar la autonomía, su autonomía. Por otra parte, no solamente es competencia de turismo y deporte, esto es competencia también de medio ambiente, por tanto hay dos consejerías que están implicadas. En definitiva, muchas objeciones también nos encontramos, y además están ahí presentes, con firmes defensores. Nos encontramos con firmes defensores en las distintas federaciones de montañismo que comparecieron y que realmente han tenido una parte muy significativa en esta ley. Encajar todo ello era difícil. Y realmente se nos pasó por la cabeza que en el debate final, porque yo creo que si no hubiese habido debate final y hubiésemos devuelto esto a los corrales, evidentemente hubiera sido un fracaso de la política. En el debate final nos podíamos encontrar ahí a las puertas del Parlamento con una sinfonía de cabras, de ovejas, de tractores, de escopetas y de bastones. Afortunadamente no va a ser así. Afortunadamente no va a ser así. Y esto explica pues, que hemos hecho los deberes. Mi grupo presentó 26 enmiendas, en gran medida se ven reflejadas. En el texto final estamos satisfechos y en el decreto, por tanto ya anuncio, después del discurso, pues se sobreentiende que estamos a favor del resultado que ha salido, ¿verdad? Es una ley que establece líneas generales, que se hace vía consenso, donde en la exposición de motivos se elimina un poquito ese excesivo corsé deportivo que tenía la definición, que era una ley para el deporte, pero entendíamos que la definición se estaba como apropiando un determinado sector de los senderos, ¿no? Porque esta ley, aunque tiene unos objetivos muy claros, circunscritos al turismo, al medio ambiente, al deporte, hay que posibilitar, y eso va a quedar, y queda muy bien recogido en el decreto, la compatibilidad con otros usos.
manteniendo de forma peculiar los usos tradicionales que habitualmente han tenido. Pero lo importante, reitero, es que los senderos se van a regular. Y eso va a ser un instrumento muy útil que va a poner en el escaparate la amplia red con la que cuenta nuestra comunidad, va a ayudar a su conocimiento, va a ayudar a su desarrollo y va a ayudar, sin duda, a nuestra economía y a nuestro empleo. Muchas gracias. Gracias, señor Funes. Tiene a continuación la palabra el diputado señor Moscoso Sánchez, del Grupo Parlamentario Podemos Andalucía. Señoría. Muchas gracias, señora presidenta. Antes de comenzar, quisiera darle la bienvenida a los agentes sociales aquí presentes, a los representantes de la Federación Española de Deporte, Montaña y Escalada, a los de la Federación Andaluza de Montañismo, a otras organizaciones profesionales agrarias, están ASAJA, están UPA, a los que también quiero felicitar por el texto que llega a esta Cámara tras un largo trabajo parlamentario, gracias a su enmienda y, bueno, pues al acuerdo alcanzado por la mayoría de los grupos políticos. Y aprovechar una vez más para recordar, ¿no?, que es función de este Parlamento, porque es función del Poder Legislativo, traer leyes para dar respuesta a los problemas de nuestra tierra, evitando así que esa oportunidad que brinda para la democracia en Andalucía nuestro estatuto resulte todo lo útil posible para las expectativas de nuestro pueblo y no al contrario. La gente probablemente sabrá bien a lo que me refiero. El Parlamento no ha de mermar pues la capacidad legislativa de los grupos aquí representados, sino darle fuerza y darle impulso. Y he de expresar estas palabras porque antes de que llegase esta proposición de ley a su debate final, algunos de ustedes, señorías, y lo que más nos duele, señorías del Grupo Socialista, pues impidieron la posibilidad de trabajar sobre iniciativas tan importantes para Andalucía como es la proposición de ley de cuentas abiertas, la proposición de procedimiento de emergencia ciudadana, la de atención temprana, la de creación de la Oficina Anticorrupción e incluso en contra de nuestra proposición de ley de los derechos de las personas LGTBI, pero es que incluso votaron en contra de la consideración de esta proposición de ley de senderos. Y nos duele porque su propio partido, señorías del Grupo Socialista, su propio partido apoyaba esta misma iniciativa en otros muchos parlamentos también presentadas por Podemos. Desde Podemos sí nos creímos la función que se nos encomendó con el acta que nos confiaron los andaluces y andaluzas el 22 de marzo, que es legislar y buscar solución a los problemas de la ciudadanía andaluza sin anteponer nuestros intereses de partido. Y por ese motivo no dudamos en apoyar la ley del deporte de Andalucía y no dudamos en apoyar la ley de memoria histórica democrática. Y tampoco dudamos en apoyar la ley de servicios sociales, que contaron con todo nuestro apoyo, sin reparo porque lo hiciera el Ejecutivo, sin reparo alguno porque viniera del Grupo Socialista, sino trabajándolo para mejorarlo durante su trámite parlamentario, porque para eso está este Parlamento. Por entender que eran iniciativas necesarias y buenas para Andalucía, Podemos estuvo a la altura. Pues de igual forma, en lo que atañe a esta ley o a esta propuesta de ley que llega a este debate final, desde mi grupo ya defendimos en su momento y seguimos defendiendo lo que era una regulación necesaria para Andalucía, toda vez que en otras 7 comunidades autónomas ya ha sido regulada, incluso en algunas hace más de 20 años. Y nosotros entendíamos que en Andalucía, donde casi el 40% del territorio es espacio natural protegido, donde resulta fundamental darle mayor peso al turismo de interior y donde ya existen más de 10.000 kilómetros de senderos señalizados para la práctica del senderismo, pues no podía dejarse pasar esta oportunidad. Porque en esas otras comunidades autónomas donde ya se encuentran regulados los decretos, como Navarra, País Vasco, Aragón o Asturias, existen 165 millones de visitas anuales relacionadas directamente con el senderismo que generan un importante impacto económico, como ocurre igualmente en países como el Reino Unido, donde el senderismo genera un impacto de 6.500 millones de euros al año. Pensemos que en toda Europa hay más de 100 millones de senderistas, que a su vez son turistas, es decir, que fortalecen el turismo de interior, que generan empleo, que contribuyen al equilibrio territorial y que ponen en valor nuestros pueblos y nuestro patrimonio.
Esta tierra no podía dejar esta oportunidad del desarrollo rural de nuestros pueblos. En contra de lo que planteaba el dictamen del Consejo de Gobierno, que utilizó argumentos engañosos o no exhaustivos o con media verdades contra nuestra proposición de ley, desde Podemos tendimos la mano a todos los grupos políticos sin excepción. Y sí, compartimos con el Ejecutivo que el objeto de regulación debiera haberse hecho mediante decreto y no mediante ley. Lo han dicho el resto de los grupos parlamentarios, por eso hemos llegado a este acuerdo, justamente. Pero es que, como todo el mundo sabe, el Parlamento solo puede elegirla mediante ley. Y claro que podríamos haber presentado una proposición no de ley, estando al Gobierno a que lo hiciera. Pero mire, es que, como se ha dicho aquí, ustedes llevaban con un borrador de decreto guardado en el cajón más de 10 años y lo podían haber implementado. Y la excusa del trámite de la ley del deporte no nos valía. Y no nos valía porque desde el año 1998 existía una ley del deporte vigente en Andalucía. Pero no importa. Aún así, tras su toma en consideración, nos reunimos nuevamente con todos los agentes sociales, trabajándola codo a codo, estudiando las posibles deficiencias, tratando de llegar a un consenso en esta Cámara con todos los grupos parlamentarios. Y siendo así, el dictamen que aquí traemos es fruto de una propuesta muy trabajada y enmendada por todos los grupos parlamentarios, que han registrado 160 enmiendas. Y es de justicia reconocerle a los demás grupos parlamentarios su mano tendida, su generosidad y reconocer igualmente el esfuerzo que también desde la Consejería de Turismo y Deporte se ha hecho por buscar la mejor fórmula para que esta proposición de ley concluyese favorablemente. Por lo que nos parece de justicia expresarle igualmente nuestra gratitud, no ya solo a la portavoz del Grupo Socialista, a la señora Bustinduy, que ha realizado un trabajo fundamental, sino también al señor consejero de Turismo y Deporte, al señor viceconsejero y al señor secretario general del Deporte, por su compromiso con esta proposición de ley, con que saliera adelante, y llegar a un acuerdo también sobre la redacción del decreto que se desarrollará en el marco de esta ley, que ahora mismo está en exposición pública. Nos sentimos agradecidos porque el futuro decreto mantenga el espíritu y también la propuesta inicial que registramos para crear un registro y una red de senderos de Andalucía, para crear esa comisión mixta de senderos y otras muchas medidas de impulso y ordenación. Señorías del PSOE, ustedes, pese a no haber apoyado inicialmente con la toma en consideración esta iniciativa, han reconocido su valor, han rectificado y han tratado de sacarla adelante. Y créanme, eso le honra, le honra. Y no hay que perder la estima por ello, no hay que perder la estima por ello. Créanme que la mayoría de la gente hoy día, como no podía ser de otra manera, siempre, pero más aún hoy día, valora ese esfuerzo. Por lo tanto, el éxito en esta ocasión y el reconocimiento es colectivo. No tenemos reparo en admitirlo. Es colectivo de casi todos los grupos políticos, de los agentes sociales, del Gobierno andaluz y también de los portavoces de los grupos que han trabajado la iniciativa, a quienes les quiero expresar igualmente nuestra gratitud por su mano tendida y por su compromiso. Además, pues de a la señora Bustinduy, que ya había señalado, a la señora Alarcón, al señor Funes y a la señora Pérez. Y permítame también que agradezca al señor Marín, que subió a esta tribuna durante el debate de su toma en consideración y se comprometió a sacar adelante esta iniciativa y ha cumplido con su compromiso. Para concluir, subrayar, porque lo merece, que la proposición de ley que Podemos trajo al Parlamento y cuyo dictamen se aprobó en el 28 de marzo, el pasado 28 de marzo, y que hoy se trae a este Pleno para su ratificación, es fruto de la mayoría de este Parlamento, es fruto de la voluntad de este Parlamento. Y desde mi grupo queremos poner de relieve este hecho, para defender lo que en esta institución debiera ser normal, que aquí donde reside la voluntad del pueblo andaluz, los grupos políticos puedan entenderse y puedan llegar a acuerdos, no solo cuando la iniciativa la trae el Ejecutivo o el partido que lo sustenta, sino también el resto de las fuerzas políticas elegidas legítimamente por el pueblo andaluz para que lo represente, y siempre pensando en el interés general y en el futuro de Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moscoso.
Corresponde ahora el turno de intervención al Grupo Parlamentario Popular y, en su nombre, a su diputada, la señora Alarcón Maña. Señoría, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todas las personas que están aquí presentes y especialmente quiero saludar a los agentes sociales y económicos del deporte, montañismo, escalada y también a las asociaciones agrarias y de caza que nos acompañan en esta tarde de hoy, en este momento tan importante. Y voy a empezar explicando el motivo por el cual nosotros hemos vuelto al camino, o mejor dicho, hemos vuelto al sendero. Y es que hemos vuelto al sendero, señor Funes, está usted muy acertado en su afirmación, porque hemos vuelto cuando realmente ya nos hemos asegurado de que hemos sido capaces entre todos, porque esto ha sido un trabajo absolutamente de todos, de mantener esos equilibrios tan difíciles que teníamos delante por mantener y, por supuesto, dentro del mantenimiento de esos equilibrios, pues que estén defendidos y estén respetados los intereses de todos a los que les pueda afectar la aprobación de esta ley marco. Tengo que decir, además, que el Partido Popular, desde el principio, lo tuvo muy claro. Lo tuvimos muy claro desde el principio y lo tuvimos muy claro porque el Partido Popular quiere y cree necesario que el senderismo esté regulado en Andalucía tal y como lo están regulados en otras comunidades autónomas y muchas de ellas precisamente en comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular. Y además nosotros queremos y defendemos con absoluta claridad también que el senderismo es una práctica deportiva muy saludable, muy respetable con el medio ambiente, respetuosa con el medio ambiente, que debe respaldarse, pero sin fisuras, se debe respaldar y además impulsarse y garantizar, porque además es una práctica, como bien ha dicho el proponente, el señor Moscoso, que tiene un enorme impacto económico en la comunidad autónoma donde está impulsado, defendido, homologado, como por ejemplo, y pongo una de ellas, la comunidad autónoma en Aragón. Aragón es una maravilla en cuanto a la práctica del senderismo y la calidad de los senderos, y eso conlleva una aportación de turistas a esa comunidad autónoma que también pueden venir a nuestra tierra, Andalucía, porque tenemos muchos kilómetros de caminos por recorrer y muchos senderistas que cada vez se suman más a esta práctica. Ayer, sin ir más lejos, yo estaba en Córdoba, precisamente donde nació, por un estudio que se encargó por parte de la Junta de Andalucía, la Universidad de Córdoba, y donde nació el interés de regular esta actividad tan relevante para Andalucía, pues al decir en un ambiente que era empresario, que venía hoy a defender la posición nuestra ante la ley que nos ocupa, pues me sorprendió que de la mayoría que estábamos sentados en esa reunión, 4 dijeron que eran senderistas y que lo practican todos los fines de semana. O sea, que esto va a más y que es muy saludable y además puede aportar una economía importante como aporta en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, nosotros lo teníamos desde el principio muy claro y por eso no dudamos en, desde el primer momento, votar a favor de la toma de consideración del proyecto de esta ley. Eso sí, también fuimos muy claros y lo hemos seguido manteniendo, y de ahí que hayamos tardado más en volver al sendero, en que había 3 consideraciones que para nosotros eran clave, determinantes, que se respetaran en el desarrollo de esta ley. Y esas, al final, hemos conseguido que se respeten. Y le doy las gracias a todos los grupos políticos que han aceptado estas consideraciones, pero especialmente al proponente, al considerar que las aportaciones que nosotros pedíamos, que eran clarísimas y se han mantenido, son el respeto y reconocimiento de los usos tradicionales agrarios y forestales, y viene expresamente detallado en la ley marco. También que estos senderos solo discurran por bienes de dominio público, que es una enmienda que hago in voce en el texto, en el artículo número 2 de la ley, y que luego será sometida a votación, pero que ya me ha adelantado el proponente, que parece que ha sido aceptada por todos los grupos políticos. Y la última era que se excluyeran las vías pecuarias. Y también está recogido dentro del texto que las vías pecuarias discurrirán y se aplicarán a la normativa vigente y, por lo tanto, no están contempladas dentro de la regulación de esta ley.
Por eso estamos convencidos de que el consenso y el apoyo que va a obtener esta ley, si se aprueba esa enmienda in voce que yo he hecho, pues nos sumaremos. Y nos sumaremos encantados, nos sumaremos convencidos de la gran aportación que va a tener para nuestra comunidad autónoma. Es cierto, y creo que es justo reconocer lo que nos ha traído hasta aquí. Y lo que nos ha traído hasta aquí es que hasta el momento, tengo que decir, que la comunidad autónoma de Andalucía pues había mostrado interés cero, no sé si desidia, desinterés, no sé cómo llamarlo, pero lo cierto es que no estaba regulado y hacía más de 10 años que este informe que había hecho la Universidad de Córdoba dormía en los cajones de la propia universidad. Y que hay 20 años que nos llevan de ventaja algunas otras comunidades autónomas. Por lo tanto, ese ha sido el motivo por el cual, más la necesidad detectada, y en este caso detectada por el grupo proponente, que nos ha traído a debatir y consensuar entre todos esta ley que hoy nos ocupa. Y, por supuesto, y no soy la única que lo ha dicho, lo han referido el resto de intervinientes también, es que la ley que se ha aprobado hace muy poco, concretamente la Ley del Deporte de Andalucía 6 de 1998, esta anterior, y la reciente del año pasado, pues resulta que no se ocupaba, como debía de ocuparse, de los senderos de Andalucía. Por lo tanto, no venía recogida tampoco como se merecen los senderos en la Ley del Deporte de Andalucía recientemente aprobada. Y no ha sido fácil, claro que no ha sido fácil. Por el camino ha habido muchas negociaciones, ha habido muchas reuniones, ha habido mucha escucha y mucha participación, porque es importante que esto que hoy se va a aprobar aquí haya tenido esa participación, bueno, pues de todos los grupos políticos, pero también de todos los entes sociales y colectivos que han ido a la comisión, donde han aportado pues sus ideas, las mejoras que había que hacer sobre la ley, y todo lo hemos contemplado en enmienda y la hemos intentado acoplar al texto marco que hoy presentamos aquí. Y por eso hoy estamos ante una aprobación de una ley marco que ha quedado más resumida, intentando contemplar todos esos equilibrios e intereses de todos los sectores que se puedan ver afectados, y ahora queda en manos, que eso sí que lo quiero decir, queda en manos de que el Ejecutivo realice o apruebe el decreto definitivo. Yo pido desde aquí que en esa regulación del decreto el Ejecutivo, el Gobierno socialista, no mueva ni un ápice lo que está recogiendo esta ley marco, que son esos equilibrios y esas sensibilidades que tanto ha costado al final llegar al punto de acuerdo. Y al final hemos llegado. Por lo tanto, no dudamos en absoluto de la buena fe que tiene esta ley marco, por eso la vamos a aprobar si se admite esa enmienda in voce que nosotros hemos planteado, y queremos, porque es necesario, que el senderismo pase de la irregularidad en que ahora está, con la normativa actual, que no está regularizado, a la normativa y la regularización tal y como tienen otras comunidades autónomas que, desde luego, están disfrutando de los senderos y del turismo de senderistas que nosotros creemos que nos merecemos. Por el camino queremos, y lo vuelvo a repetir, y con esto ya voy a terminar, que la regulación de los senderos de Andalucía discurra dentro de la normalidad que al final hemos conseguido con el consenso de todos, dentro del respeto máximo y la convivencia con los intereses económicos y sociales de enorme importancia que tiene nuestra tierra. Y queremos que siga vinculado y respetado el mundo de la agricultura, de la ganadería, de la caza y de la pesca, como el deportivo y el religioso que discurren por los senderos de nuestra tierra. Y como eso creo que al final hemos sido capaces de recogerlo todo dentro de este texto que hoy se presenta, por eso nosotros lo vemos favorable siempre y cuando, insisto, la enmienda que hemos hecho hoy, que hago in voce, de que se recoja dentro del artículo 2 la parte tan importante que es de que estos senderos discurran por bienes de dominio público. Nada más y muchísimas gracias por mi parte. Muchas gracias, señora Alarcón. Le ruego haga llegar a la mesa, a la presidencia, la enmienda in voce a la que se ha referido. Muchas gracias.
Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista. Interviene su diputada, la señora Bustindú y Barrero. Señoría, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Acudimos al debate final de la proposición de ley de regulación de los senderos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En primer lugar, me quiero sumar al saludo que han hecho mis compañeros a los representantes sociales que han acudido aquí a este pleno y, por supuesto, a quienes están más interesados también en el tema por actividad, tanto deportiva como otro tipo de actividades. Señorías, como todos sabemos y ya ha quedado bien claro, esta proposición de ley la presentó el Grupo Parlamentario de Podemos y fue sometida a pleno el pasado 20 de julio y fue aprobada con los votos de todos los grupos parlamentarios, a excepción del Grupo Parlamentario Socialista, que votamos de manera contraria. Mi compañera, la señora Rubiño, defendió nuestra posición alta y clara. Y me van a permitir que de forma breve les recuerde nuestras razones. Primero, porque en cuanto a la forma considerábamos que era una proposición inoportuna. Se presentó justo cuando nos encontrábamos en plena tramitación parlamentaria de la Ley del Deporte de Andalucía, que, como ustedes saben, fue aprobada el mismo mes de julio del año pasado. Por tanto, no solo se solapaba en el tiempo con la ley que debe conformar el marco legal de cualquier actividad deportiva y sus instalaciones, sino que además irrumpía en lo que debiera ser una sistemática de desarrollo reglamentario gradual, lógico y coherente. De tal manera que detrás de la aprobación de la ley lo que tocaba era la regulación de los decretos de desarrollo de la misma de carácter general y, una vez configurado el marco normativo general, iniciar el desarrollo normativo sectorial del que formaría parte el decreto regulador de la actividad deportiva del senderismo. En segundo lugar, la considerábamos ese texto inadecuado, porque se ha reconocido aquí. Otorgar rango de ley a lo que debe ser regulado como norma reglamentaria nos parecía absolutamente inadecuado. Lo he expresado en muchas ocasiones. No podemos mandar moscas a cañonazos. Y en cuanto al fondo, porque el texto que se presentó a consideración partía, a nuestro juicio, de una consideración errónea del senderismo, pues el uso público de los senderos que discurren por nuestro territorio ni debe ni puede limitarse a la práctica deportiva. Porque además la proposición de ley prescindía del reparto competencial establecido entre las distintas consejerías de la Junta y porque la consideración exclusiva del uso deportivo de los senderos podría ocasionar conflictos con determinados bienes protegidos y además colisionar con otros usos y aprovechamientos de los terrenos por los que estos senderos discurren. Derechos que las normas legales otorgan a sus titulares y obviamente hay que respetar. Señorías, nuestro grupo parlamentario fue claro y planteamos la posibilidad de trabajar en una norma en materia de senderos que hiciera compatible la actividad deportiva y la recreativa con el obligado respeto a los componentes, al medio natural, a los restantes usos y aprovechamientos tradicionales, partiendo de una perspectiva mucho más amplia e integradora en el que se regularan las actividades de uso público, considerando, por supuesto, imprescindible la participación de la consejería implicada por su ámbito competencial. No olvidemos que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio es la que tiene asignadas, mediante decreto de presidencia, las competencias directas y plenas sobre los senderos. Es que, a nuestro entender, no podíamos ni debíamos invadir las competencias de otra consejería y ordenar de manera prevalente el uso de bienes de dominio público, como los senderos, y convertirlos en instalaciones deportivas con preeminencia sobre el resto de los usos que puedan desarrollarse en los mismos, algunos de ellos, además, desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, muy distinto era, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, que en los senderos se puede realizar la práctica deportiva del senderismo, amparada en nuestra nueva Ley del Deporte de Andalucía, que regula la actividad deportiva, además, en el medio natural, a la vez que establece el reconocimiento de ese medio natural como instalación deportiva no convencional, cuando éste se utiliza para la práctica deportiva. De hecho, la propia ley formula un mandato en pro de esa práctica en el medio natural. Pero, señorías, esos eran los argumentos que dábamos nosotros y parecía que no se nos entendía.
No fuimos nosotros los únicos que hacíamos este planteamiento. El pasado 27 de octubre tuvimos la oportunidad de conocer la opinión de las diversas entidades, federaciones y organizaciones que comparecieron ante nuestra comisión y en su gran mayoría manifestaron su preocupación por el texto por este texto. En algunos casos no era solo preocupación, sino rechazo. Y además decían que veían vulnerados derechos y que colisionaba absolutamente con los usos que se venían haciendo hasta entonces y veían perjudicada o podían verla en peligro la realización de las actividades que venían haciendo hasta entonces. Por supuesto, a excepción de los colectivos vinculados con esta actividad deportiva, que obviamente la defendían porque entendemos también, y esa era nuestra pretensión, hacer compatible una cosa con otra. Y es justamente en lo que hemos trabajado, en hacer compatible una cosa con otra. Estas organizaciones pidieron reunión con nosotros los tranquilizamos, dijimos que nos íbamos a poner a trabajar para que poder hacer una alternativa donde no hubiese colisión de intereses legítimos y que, por supuesto, pudiésemos dar salida a esta situación compleja, pero no imposible de resolver. Y así lo hicimos. Señorías, nosotros hemos trabajado con orden y con respeto, una cuestión que debería ser básica en nuestro trabajo, pero que a estas alturas tenemos que reivindicar, parece ser. Porque hicimos el planteamiento que, por supuesto, compartimos desde el primer momento con el resto de los grupos parlamentarios. Nosotros dijimos, la idea es hacer una ley marco que no colisione con ningún interés y esa ley marco dé pie a que las distintas consejerías, en el ámbito de sus responsabilidades y de sus competencias, puedan regular posteriormente, mediante vía reglamentaria de decreto u orden, las cuestiones que puedan afectar al ámbito de su competencia. Y en esa dirección es la que hemos trabajado. Elaboramos un nuevo texto que cumplía todos estos requisitos. Lo planteamos antes de plantear la enmienda al resto de los grupos parlamentarios para intentar llegar a un acuerdo y ni siquiera tener que plantear enmiendas cambiando un texto por otro. No pudo ser, pero sin embargo lo que hicimos fue todo nuestro texto lo convertimos en enmiendas, 51 en total. Enmiendas que luego, el día de la ponencia, y quiero desde aquí agradecer a todos los grupos y especialmente al proponente su generosidad de aceptar nuestro texto completo. Es decir, señorías, la proposición, el texto del dictamen que hoy viene, exactamente es el texto de todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista que registramos y que presentamos y que el resto de los grupos, a excepción del Partido Popular, que hasta hoy parece que ya ha reconducido la situación, aceptaron. Es decir, señorías, de la proposición original solo ha quedado el título. El resto, la exposición de motivos, se ha cambiado y además se ha hecho mucho más ágil. El objeto, la definición, los objetivos, el uso de los senderos, todo se ha cambiado. Y además se ha planteado la compatibilidad y el uso normativo como un artículo nuevo, el artículo 5, que dice que cada consejería podrá, en el ámbito de su competencia, regular de manera reglamentaria. Así lo está haciendo la Consejería de Turismo y Deporte, que en estos momentos ha trabajado en este decreto para regular la actividad del senderismo. Quiero decir con esto que esto no es un decreto para hacer senderismo, es un decreto de sendero, una ley marco de sendero. El decreto lo ha hecho la Consejería. Quiero decir con esto, señorías, que este ha sido el resultado de nuestro trabajo. Creo sinceramente que en esta ocasión hemos trabajado con honestidad, con seriedad, con rigor y ha sido mucho el trabajo, muy complejo. Ha podido ser gracias a la generosidad del grupo proponente de Podemos, que además me llamó la atención que el otro día el señor Moscoso con la señora Rodríguez en Córdoba dijeron que se manifestaban orgullosos de esta proposición de ley. Pues decir que esta proposición de ley no es ni más ni menos que fruto del trabajo, del diálogo y del consenso. Cuando se quiere, se obtienen los frutos.
y dando, sinceramente, una respuesta a una situación políticamente muy compleja. Una vez más, lo hemos demostrado con hechos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Bustinduy. Terminado el debate final de la proposición de ley de regulación de los senderos de la Comunidad Autónoma de Andalucía,